Lección 8. Eligiendo en qué pensar. Lectura adicional. Ítem 1. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Libro, El discurso maestro de Jesucristo, páginas 106 a 109. Ítem 2. La prudencia al condenar lo malo. Libro, Obreros Evangélicos. Página 386 a 388. Ítem 3. La censura no reforma. Libro, La Educación, página 291 a 292. Ítem 4. Las censuras y los celos condenados. Libro, Testimonios Selectos, tomo 4, página 14 a 18. Ítem 1. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? La frase, tú que juzgas haces lo mismo, no alcanza a describir la magnitud del pecado del que se atreve a censurar y a condenar a su hermano. Dijo Jesús, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sus palabras describen al que está pronto para buscar faltas en sus prójimos. Cuando él cree haber descubierto una falla en el carácter o en la vida, se apresura celosamente a señalarla. Pero Jesús declara que el rasgo de carácter que se fomenta por aquella obra tan opuesta a su ejemplo resulta, al compararse con la imperfección que se critica, como una viga al lado de una paja. La falta de longanimidad y de amor mueve a esa persona a convertir un átomo en un mundo. Los que no han experimentado la contrición de una entrega completa a Dios, no manifiestan en la vida el influjo enternecedor del amor de Cristo. Desfiguran el espíritu amable y cortés del Evangelio, y hieren las almas preciosas por las cuales murió Cristo. Según la figura empleada por el Salvador, el que se complace en un espíritu de crítica es más culpable que aquel a quien acusa, porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade engreimiento y murmuración. Cristo es el único verdadero modelo de carácter, y usurpa su lugar quien se constituye endechado para los demás. Puesto que el Padre todo el juicio dio al Hijo, quienquiera que se atreva a juzgar los motivos ajenos, usurpa también el derecho del Hijo de Dios. Los que se dan por jueces y críticos se alían con el Anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica inexorable, que caracteriza al farisaísmo. Cuando no hay amor en la experiencia religiosa, no está en ella Jesús ni el sol de su presencia. Ninguna actividad diligente, ni el celo desprovisto de Cristo, puede suplir la falta. Puede haber una agudeza maravillosa para descubrir los defectos de los demás, pero a toda persona que manifiesta tal espíritu, Jesús le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. Trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón condenando a otro. Por medio del pecado fue como los hombres llegaron al conocimiento del mal. Apenas Adán y Eva incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Esta será la actitud inevitable de la naturaleza humana, siempre que no sea gobernada por la gracia de Cristo. Cuando los hombres alientan ese espíritu acusador, no se contentan con señalar lo que suponen es un defecto de su hermano. Si no logran por medios moderados inducirlo a hacer lo que ellos consideran necesario, recurrirán a la fuerza. En cuanto les sea posible, obligarán a los hombres a conformarse a su concepto de lo justo. Esto es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo, y lo que ha hecho la Iglesia cada vez que se apartó de la gracia de Cristo. Al verse desprovista del poder del amor, buscó el brazo fuerte del Estado para imponer sus dogmas y ejecutar sus decretos. En esto estriba el secreto de todas las leyes religiosas que se hayan dictado y de toda persecución, desde los tiempos de Abel hasta nuestros días. Cristo no obliga a los hombres, los atrae. La única fuerza que emplea es el amor. Siempre que la Iglesia procure la ayuda del poder del mundo, es evidente que le falta el poder de Cristo y que no la constriñe el amor divino.
La dificultad radica en los miembros de la Iglesia como individuos, y en ellos debe realizarse la curación. Jesús ordena que antes de intentar corregir a los otros, el acusador eche la viga de su propio ojo, renuncie al espíritu de crítica, confiese su propio pecado y lo abandone. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. El espíritu acusador que abrigáis es fruto malo, demuestra que el árbol es malo. Es inútil que os establezcáis en vuestra propia justicia. Lo que necesitáis es un cambio de corazón. Debéis pasar por esta experiencia antes de poder corregir a otros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tratemos de aconsejar o amonestar a cualquier alma, en cuya experiencia haya sobrevenido una crisis, nuestras palabras tendrán únicamente el peso de la influencia que nos hayan ganado nuestro propio ejemplo y espíritu. Debemos ser buenos antes que podamos obrar el bien. No podemos ejercer una influencia transformadora sobre otros, hasta que nuestro propio corazón haya sido humillado, refinado y enternecido por la gracia de Cristo. Cuando se efectúe ese cambio en nosotros, nos resultará natural vivir para beneficiar a otros, así como es natural para el rosal producir sus flores fragantes, o para la vid sus racimos morados. Si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, no nos sentiremos inclinados a observar a los demás para revelar sus errores. En vez de procurar acusarlos y condenarlos, nuestro objeto será ayudarlos, beneficiarlos y salvarlos. Al tratar con los que están en error, observaremos el mandato, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos acordaremos de las muchas veces que erramos, y de cuán difícil era hallar el camino recto después de haberlo abandonado. No empujaremos a nuestro hermano a una oscuridad más densa, sino que con el corazón lleno de compasión le mostraremos el peligro. El que mire a menudo la cruz del Calvario, acordándose de que sus pecados llevaron al Salvador allí, no tratará de determinar el grado de su culpabilidad en comparación con el de los demás. No se constituirá en juez para acusar a otros. No puede haber espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan a la sombra de la cruz del Calvario. La prudencia al condenar lo malo. El Señor quiere que su pueblo siga otros métodos que el de condenar lo malo, aun cuando la condenación sea justa. Él quiere que hagamos algo más que lanzar contra nuestros adversarios acusaciones que no hacen sino alejarlos más de la verdad. La obra que Cristo vino a hacer en nuestro mundo, no consistía en erigir vallas y echar constantemente en cara a la gente el hecho de que estaba equivocada. El que quiere dar la luz a un pueblo engañado debe acercársele y trabajar por él con amor. Debe llegar a ser un centro de influencia santa. Al defender la verdad, debe tratarse con respeto y deferencia a los más acerbos oponentes. Algunos no responderán a nuestros esfuerzos, sino que se burlarán de la invitación evangélica. Otros, aun aquellos que nosotros creemos fuera de los límites de la misericordia de Dios, serán ganados para Cristo. Puede ser que la última obra verificada en la controversia sea la iluminación de aquellos que no rechazaron la luz y la evidencia, pero estuvieron en las tinieblas de la medianoche y, en su ignorancia, trabajaron contra la verdad. Por lo tanto, tratamos a cada hombre como sincero. No digamos ninguna palabra, ni realizamos acción alguna, que hubiere de confirmar a alguno en la incredulidad. Si alguno tratare de hacer entrar a los obreros en debate o controversia sobre cuestiones políticas u otras, no les preste atención ni a la persuasión ni al desafío. Llevad adelante la obra de Dios con firmeza y fortaleza, pero con la mansedumbre de Cristo, y con tanta calma como sea posible. No se oiga ninguna jactancia humana. No se deje ver ninguna señal de suficiencia propia. Déjese ver que Dios nos ha llamado a manejar cometidos sagrados. Prediquemos la palabra, seamos diligentes, sinceros y fervientes. La influencia de vuestra enseñanza sería 10 veces mayor si tuvieseis cuidado de vuestras palabras. Palabras que deben tener un sabor de vida para vida pueden recibir, del Espíritu que las acompaña, un sabor de muerte para muerte. Y recordad que si por vuestro espíritu o vuestras palabras cerráis la puerta, aunque sea a una sola alma,
Aquella alma os confrontará en el día del juicio. Cuando hacéis referencia a los testimonios, no tengáis por deber vuestro hacerlos aceptar. Al leerlos, cuidad de no mezclarlos con vuestras palabras, porque esto imposibilita a los oyentes a distinguir entre la palabra que Dios les da y vuestras palabras. Cuidad de no hacer ofensiva la palabra del Señor. Anhelamos ver verificarse reformas, y porque no vemos lo que deseamos, demasiado a menudo permitimos que un mal espíritu eche gotas de hiel en nuestro cáliz, y así quedan otros amargados. Su espíritu queda herido por nuestras malhadadas palabras, y se sienten incitados a la rebelión. Cada sermón que prediquéis, cada artículo que escribáis, pueden ser ciertos en todo, pero una gota de hiel que haya en ellos, será veneno para el oyente o el lector. Por causa de esa gota de veneno, algunos desecharán todas vuestras palabras buenas y aceptables. Otro se alimentará del veneno, porque se deleita en cuentos palabras duras. Sigue tu ejemplo, y habla como vosotros. Así se multiplica el mal. Los que presentan los principios eternos de la verdad, necesitan que el aceite santo de los 2 olivos se vacíe en su corazón. Este afluirá en palabras que reformarán sin exasperar. Se ha de decir la verdad con amor. Entonces el Señor Jesús suplirá por su Espíritu la fuerza y el poder. Tal es su obra. La censura no reforma. En los esfuerzos que hacemos por corregir el mal, deberíamos guardarnos contra la tendencia a la crítica o la censura. Esta, si se repite incesantemente, aturde, pero no reforma. Para muchas mentes, y con frecuencia para las dotadas de una sensibilidad más delicada, una atmósfera de crítica hostil es fatal para el esfuerzo. Las flores no se abren bajo el soplo del ventarrón. El niño a quien se censura frecuentemente por alguna falta especial, la llega a considerar como peculiaridad suya, algo contra lo cual es en vano luchar. Así se da origen al desaliento y la desesperación, que a menudo están ocultos bajo una aparente indiferencia o fanfarronería. Solo se logra el verdadero objeto de la reprensión, cuando se induce al transgresor a ver su falta y se prepara su voluntad para su corrección. Obtenido esto, indíquesele la fuente del perdón y el poder. Trátese de que conserve el respeto propio e inténtese inspirarle valor y esperanza. Esta obra es la más hermosa y difícil que haya sido confiada a los seres humanos. Requiere tacto y sensibilidad delicadísimos, conocimiento de la naturaleza humana, fe y paciencia divinas, dispuestas a obrar, velar y esperar. Nada puede ser más importante que esta obra. Ítem 4. Las censuras y los celos condenados. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la Iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla, impertinente entrometimiento, pullas hábiles. Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben, o aún sospechan de malo contra otros. Vi que hasta el espíritu de perjurio, capaz de trocar la verdad en mentira, lo bueno en malo, la inocencia en crimen, está ahora activo. Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser pueblo de Dios. Mientras muchos están descuidando sus propias almas, buscan ávidamente una oportunidad de criticar y condenar a otros. Todos tienen defectos de carácter, y no es difícil encontrar algo que los celos puedan interpretar para su perjuicio. Ahora, dicen estos que se han constituido en jueces, tenemos los hechos. Vamos a basar en ellos una acusación de la cual no se podrá limpiar. Esperan una oportunidad adecuada, y entonces presentan su fardo de chismes, y sacan sus calumnias. En su esfuerzo por convencer, las personas que tienen por naturaleza una imaginación viva, están en peligro de engañarse a sí mismas y a otras. Recogen expresiones descuidadas de otra persona, no considerando que se pueden decir palabras apresuradamente, y que, por lo tanto, no reflejan los verdaderos sentimientos del que habló.
Pero estas observaciones que no fueron premeditadas, y que con frecuencia son tan triviales que no valen la pena de tenerse en cuenta, son miradas a través del vidrio de aumento de Satanás, exageradas y repetidas, hasta que un terrón se transforma en una montaña. Separados de Dios, los que sospechan el mal son juguetes de la tentación. Apenas conocen la fuerza de sus sentimientos o el efecto de sus palabras. Mientras condenan los errores de otros, los cometen mucho mayores ellos mismos. El ser consecuente es una virtud preciosa. ¿No hay que observar ninguna ley de bondad? ¿Han sido los cristianos autorizados por Dios para criticarse y condenarse unos a otros? Es honroso, o aún honrado, el arrancar de los labios de otro, bajo disfraz de amistad, secretos que le han sido confiados, y luego perjudicarle por medio del conocimiento así adquirido. ¿Es acaso caridad cristiana el recoger todo informe que flota, desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro, y luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle? Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es el acusador de nuestros hermanos. ¿Le ayudará en su obra a los cristianos? Los ojos de Dios, que todo lo ven, notan los defectos de todos, y la pasión dominante de cada uno. Sin embargo, nos soporta a pesar de nuestras faltas, y se compadece de nuestra debilidad. Ordena a sus hijos que tengan el mismo espíritu de ternura y tolerancia. Los verdaderos cristianos no se regocijarán en la exposición de las faltas y deficiencias ajenas. Se apartarán de lo vil y deforme, para fijar su atención en lo atrayente y hermoso. Para el cristiano, todo acto de censura, toda palabra de crítica o condenación, son dolorosos. Siempre ha habido hombres y mujeres que, profesando creer la verdad, no han conformado su vida con su influencia santificadora, hombres infieles, que se engañan a sí mismos, y se estimulan a sí mismos a pecar. Se ve incredulidad en su vida, comportamiento y carácter, y este terrible mal obra como un cáncer. Si todos los que profesan ser cristianos empleasen sus facultades de investigación para ver qué males necesitan corregir en sí mismos, en vez de hablar de las faltas ajenas, habría una condición más sana en la Iglesia hoy. Algunos son honrados cuando no cuesta nada, pero se olvidan de la honradez cuando la duplicidad les trae más resultados. La honradez y la duplicidad no obran juntas en la misma mente. Con el tiempo, o la duplicidad será expulsada, y la verdad y honradez reinarán supremas, o, si se conserva la duplicidad, la honradez será olvidada. No pueden andar de acuerdo, no tienen nada en común. La una es profetisa de Baal, la otra es verdadera profetisa de Dios. Cuando el Señor recoja sus joyas, las veraces, santos y honrados serán mirados con placer. Los ángeles se ocupan en confeccionar coronas para los cuentos, y sobre esas coronas adornadas de estrellas, se reflejará con esplendor la luz que irradiará del trono de Dios. Nuestros hermanos del ministerio son demasiado a menudo recargados por el relato de pruebas y juicios en la Iglesia, y ellos hacen referencia con demasiada frecuencia a dichas cosas en sus discursos. No deben animar a los hermanos de la Iglesia a quejarse unos de otros, sino a erigirse en espías de sus propios actos. Nadie debe permitir que sus sentimientos de prejuicios y resentimientos se despierten por la relación de los machos ajenos. Todos deben esperar pacientemente hasta oír ambos lados de la cuestión. Y luego creer únicamente lo que se ven obligados a aceptar por los hechos escuetos. En todas las ocasiones, el curso más seguro consiste en no escuchar un mal informe, hasta que se haya seguido estrictamente la regla bíblica. Esto se aplica a algunos que han trabajado ásperamente para sonsacar de los incautos cosas que no les importaban, y cuyo conocimiento no les reportaba beneficio. Por vuestra propia alma, hermanos míos, tenéis ojos sinceros para gloria de Dios. Tanto como sea posible, dejad al yo fuera de vuestros pensamientos. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Examinad vuestros motivos a la luz de la eternidad. Yo sé que necesitáis alarmaros, os estáis apartando de los antiguos hitos. Vuestra así llamada ciencia está minando el fundamento de los principios cristianos.
Me ha sido mostrado el camino que con seguridad seguiríais si os apartaseis de Dios. No confiéis en vuestra propia sabiduría. Os digo que vuestra alma está en inminente peligro. Por causa de Cristo, escudriñad y ved por qué tenéis tan poco amor por los ejercicios religiosos. El Señor está probando a su pueblo. Podéis ser tan severos y críticos con vuestro propio carácter deficiente como queréis, pero sed bondadosos, compasivos y corteses hacia los demás. Averiguad cada día, ¿estoy yo sano en mi corazón, o es este falto? Rogad a Dios que os salve de todo engaño al respecto. Esto entraña intereses eternos. Mientras que tantos están anhelando los honores, y ávidos de ganancias, buscad, amados hermanos míos, la seguridad del amor de Dios y clamad, ¿quién me mostrará cómo asegurar mi vocación y elección? Satanás estudia cuidadosamente los pecados constitucionales de los hombres, y entonces empieza su obra de seducirlos y entramparlos. Estamos en lo más rico de las tentaciones, pero podemos vencer si peleamos virilmente las batallas del Señor. Todos están en peligro. Pero si andamos humildemente y con oración, saldremos del proceso de las pruebas más preciosas que el oro fino, aunque el oro de Ofir. Si somos descuidados y no oramos, seremos como bronce que resuena y címbalo que retiñe. Algunos se han perdido casi en las tinieblas del escepticismo. A los cuantos quiero decir, alzad vuestra mente de aquel canal. Aferradla en Dios. Cuanto más íntimamente la fe y la santidad os ligan al Eterno, tanto más clara y resplandeciente os aparecerá la justicia de su trato. Haced de la vida eterna. El objeto de tu búsqueda. Conozco tu peligro. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. Temía que muchos tomarían una posición de duda, y en mi angustia por vuestras almas, quiero amonestaros. ¿Cuántos escucharán la amonestación? En la forma en que ahora consideráis los testimonios, si alguno contrariase vuestro camino, corrigiese vuestros errores, os sentiríais con perfecta libertad para aceptar o rechazar cualquier parte del conjunto. Aquello que os sentís menos inclinados a recibir, es la parte que más necesitáis. Dios y Satanás no obran nunca en sociedad. Los testimonios llevan el sello de Dios o el de Satanás. Un buen árbol no puede producir frutos corrompidos, ni puede un árbol maleado llevar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Dios ha hablado. ¿Quién ha temblado a su palabra? Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo acerca de los puntos vitales de nuestra fe, las columnas de nuestra posición, después la duda acerca de las sagradas escrituras, y finalmente la marcha hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios que una vez se creían, Satanás sabe que los seducidos no se detendrán en esto, y duplica sus esfuerzos hasta lanzarlos a la rebelión abierta, que se vuelve incurable y termina en la destrucción. La orden es, id adelante, cumplid vuestro deber individualmente, y dejad todas las consecuencias en las manos de Dios. Si avanzamos a donde Jesús nos conduce, veremos su triunfo, participaremos de su gozo. Debemos compartir los conflictos, si hemos de llevar la corona de victoria. Como Jesús, debemos ser perfeccionados por el sufrimiento. Podemos andar seguros por la senda más oscura, si nos guía la luz del mundo. Comparte y suscríbete a mi canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones, para recibir contenido inspirador y crecer juntos en la fe. Dios derrame múltiples bendiciones en tu vida y la de tu familia.